Hoy viajamos a una de las cunas del flamenco más puro, a Utrera. La ruta por amor al cante relata el romance entre esta ciudad de la campiña sevillana y un arte patrimonio inmaterial de la humanidad. Una visita con banda sonora propia que recorre los espacios más significativos relacionados con este género, los artistas que dejaron huella y las escenas que inspiraron la obra de los hermanos Álvarez Quintero. Una fiesta para los oídos, como lo es para el paladar, su gastronomía con sello propio. Hoy el duende nos guía por el compás monumental de Utrera. Nuestra primera cita es en la Plaza Enrique de la Cuadra, también llamada del Bacalao, por las numerosas pescaderías que hubo antaño. Aquí iniciamos por amor al cante, un recorrido ambientado con toques de guitarra por el centro, declarado conjunto histórico-artístico, y en el que conoceremos el peso de Utrera en el mundo del flamenco. Esta casa, que fue la casa de Clemente de la Cuadra, que venía de México, atesorando una gran fortuna, y aquí nació Enrique de la Cuadra, que realmente fue capaz, entre él y su padre, de cambiar la faz de este pueblo. Tenemos lo que era la fachada del ayuntamiento de la Baja Edad Media, desde finales del siglo XIV, y al final del paño estaba la cárcel, y esa zona estaba ocupada por las monjas clarisas, que son las autoras de las dulzainas, de los mostachones. A varios minutos está la Plaza del Altozano, donde se encuentra el museo en honor al mostachón, todo un símbolo de Utrera y patrimonio inmaterial de Andalucía. Los árabes sentaron sus bases y las monjas salvaguardaron el buen hacer de este bizcocho plano cocido a la leña, una tradición que continuó el hornero del convento, fundando un obrador que permanece desde hace 5 generaciones. Con antigua maquinaria, documentos y audiovisuales, repasan la historia de este dulce artesano y de la localidad. Muchísimas personas se ganaban la vida vendiendo mostachones en el tren y vendían también los mostachones en otras localidades, así que digamos que el tren ha sido el hilo conductor para que el mostachón se dé a conocer en toda España. Desde entonces hasta la actualidad se sigue usando los mismos ingredientes y se sigue batiendo completamente a mano, y además se presenta sobre un papel de estraza, que es lo que le da el sabor característico, sin suelo, sin que tenga el culo un poquito quemadito, no será un mostachón. Paseando por el corazón de la ciudad, es imprescindible cruzar este arco, el Postigo de la Misericordia. Da acceso a uno de los rincones más bonitos, el Callejón del Niño Perdido, llamado así porque existió un hospital que atendió a huérfanos. Su estructura angosta y encalada nos recuerda que antes fue la judería, un lugar de minorías, también acogidas como lo fue la llegada del pueblo gitano. El flamenco a compás es como un tren que salió de Sevilla a Cádiz, y aquí se bajaron familias gitanas, y una sociedad abierta los acogió. Y tanto es verdad esto que os estoy diciendo, que el primer funcionario municipal contratado en España, que se sepa, se llamó Benito Peña. Y de esas familias que se bajaron aquí surgió una de las grandes figuras del flamenco, Miguel Vargas Jiménez, Bambino. Este hombre fue capaz de renovar la rumba. Hizo una discografía tremenda que, aunque nos dejó hace ya muchos años, sigue vigente. En tiempos de la Guerra Civil Española, se fundó en un pequeño local que fue barbería, otra de las confiterías emblemáticas. Se le atribuye la invención de las famosas lenguas, que combinan el bizcocho del mostachón con nata y que se han convertido en una de las señas de identidad de la pastelería utrerana. En el año 36 mi abuelo, Cordero, se tuvo que ir a la guerra. Y mi bisabuela, Lola, estuvo vendiendo cositas sin pasteles por la calle y eso. Y nada más que llegó mi abuelo, la barbería la quitaron y empezaron a vender aquí pasteles. La lengua de nata es muy famosa porque la nata fue la primera en llegar aquí en Utrera. Los brazos gitanos también son aquí típicos de Utrera. Antiguamente se hacían con sidra o yema, es lo tradicional por dentro. Y por fuera, en vez de ir cubierto, iba con el bizcocho oscuro. Ahí el dicho del brazo de gitano. En esta misma plaza, contigua a la del Altozano, se alza la estatua del célebre cantaor Enrique Montoya. Casualmente, otro barbero, de apellido Balsamina,
Fue una de las personas que lo introdujeron en los entresijos del compás flamenco. Y lo crió un abuelo al que le gustaba mucho la seguirilla. Hay algo importante en su vida y es que él viaja a Cuba y a Nueva York, donde graba una serie de discos, y en Cuba conoce a Antonio Machín. A la vuelta propone a la discográfica grabar un cha-cha-cha que es un éxito en toda España. Y ahora todo se acabó de nada. Siguiendo los sones y dentro de la variada oferta gastronómica, recalamos en uno de los restaurantes del municipio, en el que las plantas del patio y las viandas son un homenaje a María, la esposa de Enrique Montoya. Está regentado por su hija, que mantiene vivo el recuerdo y el recetario, los platos más flamencos. En aquella época era muy típico el trabajar en turnés de artistas y eso, y cuando volvían que todos dijeran: Enrique, vamos a hacer una paradita ya que vamos por Utrera. Mi madre era una mujer muy simpática y muy alegre, y ella de momento decía: pues venga, ¿qué hacemos? Pues una sopa de tomate, y le echamos nuestro tomate frito casero, mucha hierbabuena, que es lo que le da el punto a la sopa de tomate, y después pues lleva un pan duro del día anterior, que siempre cortado a rebanaditas, se pocha un poquito y se le cuaja su huevo. Con una fuerte vocación agrícola, en la localidad son primordiales los guisos de legumbres. El potaje de frijones, servido con cuchara de palo, tiene una enorme tradición ligada a la música y a uno de los festivales con más soleras de la región. El origen del potaje gitano de Utrera está relacionado con la iglesia de Santiago, un templo gótico que comienza a edificarse en el siglo XV. Su interior destaca por la pureza de sus líneas, que acaban formando bóvedas estrelladas. Sede de la Hermandad de los Gitanos, en 1957 sale por primera vez a la calle el Cristo de la Buena Muerte. Ese año realizan la primera estación procesional y le salió tan bien aquello que decidieron celebrarlo. Organizaron un potaje y mucho cante y mucho baile y mucha guitarra, lo que pudieron. Acababan de inventar el primer festival flamenco, el potaje gitano de Utrera. El flamenco de los gitanos deja de cantarse en los corrales, en 4 fiestas de los señoritos, se compra el cantao, un traje, el tocao, la bailaora, y suben al escenario, se hacen profesionales. Sobre un cerro muy próximo se alza el castillo, que conserva la torre del homenaje y la plaza de armas medieval. Es un escenario privilegiado para eventos y una atalaya con vistas preciosas, donde rememoramos a José Fernández Granado, Perrate. Todavía se conservan documentos sonoros en los que podemos admirar la claridad, la pureza y la emoción que nos transmite a través de su voz, y como creador de una saga podemos ver esa forma, esa manera de cantar la soleá en su sobrino Gaspar Utrera y, por supuesto, actualmente la voz de su hijo Tomás de Perrate. Perrate nació en esta calle, frente al viejo cuartel de caballería que se levantó en el siglo XVI para custodiar el camino terrestre que iba de Sevilla a los puertos de Cádiz. Las expediciones que iban hacia América, además de muchas cosas, llevaban también sus cantes. Y en el camino de vuelta esos cantes se venían también transformados con nuevas melodías. Justo a unos metros el monumento a la Fernanda y a la Bernarda de Utrera. Son las nietas de Pinini. Fernanda de Utrera, con esa voz bronca, es capaz de, cuando ya prácticamente parecía que se iba a romper, llegar a producirse el milagro del duende que ella transmitía, hoy día referencia de la soleá en todo el mundo. Y Bernarda la recordaremos siempre por los cuplés. Esta mujer metía por bulería todo. Utrera ofrece al visitante una atractiva oferta de hospedaje, como esta casa-palacio del siglo XVIII, que forma parte de su patrimonio protegido. Las vigas de madera que hay en toda la entreplanta pues son las vigas originales del siglo XVIII de la casa. Rejas antiguas, la fachada, que es una fachada barroca con 2 pilastras centrales y el balcón principal, es otra de las cosas que no se ha podido tocar. En general, la rehabilitación ha sido una rehabilitación profunda, pero sin tocar la esencia de la casa. Desde la azotea se contempla una espectacular panorámica de la cercana iglesia de Santa María, su Puerta del Perdón y la torre. Junto al flamenco, el repique del bronce de estas campanas son la banda sonora de este caserío. Otra de las casas palacio
que proliferaron entre los siglos XVI y XIX, es el actual ayuntamiento. Perteneció a los condes de Vistahermosa y aún permanece el escudo familiar. Luego pasó a manos de los Cuadra, que mandaron a construir una serie de salones historicistas que evocan lugares fascinantes del planeta. Pues nos encontramos el Salón Árabe, es estilo neomudéjar. Este salón lo encargó Enrique de la Cuadra como regalo para su esposa, Macía la Maza, en su 15 aniversario, en la boda de cristal, de ahí tantos espejos. Este salón se usaba como salón de té. En esta plaza nacieron los hermanos Álvarez Quintero. Su calle nos lleva hasta el Teatro Municipal. Es fruto del esplendor económico de finales del siglo XIX, la mayor aportación cultural de Enrique de la Cuadra en su afán por convertir Utrera en una ciudad grande y moderna. Se diseñó al estilo italiano como teatro Scala, con idea de que las compañías sevillanas que bajaban hacia Jerez y Cádiz hicieran parada y función aquí. Tiene uno de los escenarios más amplios de Andalucía y alberga el legado de los dramaturgos. Cuando Utrera llega, Fernando Peña Pinini, Rosario de Colorado, La Cerneta, que están todos muy vinculados y que todo ello genera que esta familia, los Álvarez Quintero, pues en su tierna infancia conozca una Utrera divertida, amena, graciosa, anecdótica, sobre todo muy costumbrista, que van a ir reflejando a lo largo de sus diferentes obras de teatro, entremeses, sainetes, comedias, etcétera, con una gran fama porque ofrecían unas propuestas totalmente ajenas a lo que en ese momento se estaba haciendo en el teatro español. Despedimos nuestra ruta en una de las peñas locales encargadas de la defensa, promoción y divulgación del flamenco como bien popular. Se constituyó en 1984 con el nombre de Curro de Utrera, uno de los cantaores con más años en activo, apadrinado por Pepe Marchena y de una gran sensibilidad. Hizo muy bien los cantes de Córdoba, las alegrías, los fandangos de Lucena. La peña está activa todo el año, hacemos tertulias, intercambios culturales con otras peñas flamencas, hacemos el Festival de Mostachón, hacemos recitales, le dan muchísima oportunidad a la gente joven, a gente que viene empujando, a gente a nuevas promesas, que ellos son el futuro del flamenco. Utrera es un compás monumental, repleto de rincones con historia y duende. El visitante que recorre la localidad sevillana vive una experiencia única para los sentidos, admirando su arquitectura y saboreando una gastronomía con identidad propia. En sus calles resuenan sones de una época de oro del cante, la de una constelación de artistas internacionales que han dejado una impronta inolvidable. La forma en que sonríe